Grabación. Bueno, pues muy buenas noches a todos. Pues les doy la bienvenida nuevamente a un lunes más de Journal Club. Y el día de hoy, pues la verdad es que ya sé que siempre digo que me da mucho gusto, pero en esta ocasión el grupo de La Paz, eh, sé que es un grupo que les ha costado un poco de trabajo. Uno de los egresados del hospital, primero muy buen amigo y excelente cirujano, inició esta aventura por allá y han batallado un poco, pero sé que hoy están haciendo un gran equipo de cirugía cardíaca y al integrarse a este equipo, gente de la calidad de nuestro ponente hoy y de Gaby también, sé que van a hacer muchas cosas increíbles por allá porque los niños de muy al norte lo merecen de nuestro país. Orlando, bienvenido. Él nos va a hablar el día de hoy de un tema, pues que al final del día, para nosotros como cirujanos llega un punto en el que dices, ojalá el hemodinamista nos pueda ayudar con algo así, porque nos metemos en problemas serios que pueden comprometer incluso la vida de nuestros pacientes. Entonces, este tema de estenosis de las venas pulmonares, creo que sé que lo están desarrollando y que vienen cosas muy importantes para resolverlas. Orlando, bienvenido, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Y bueno, te cedo la palabra, amigo. No, pues gracias por la presentación y pues nosotros más que felices de llegar acá a empezar por nuestra parte a apoyar en lo que tú dices, el norte, ¿no?, del país. Un área muy aislada donde se necesita que haya alguien que pueda ayudar a estos pacientes. Y ahora, hablando del tema del día de hoy, de las estenosis de venas pulmonares, pues quise hablar de estos dos artículos. El primero más que nada por la necesidad de llegar a clasificar de mejor manera a estos pacientes, catalogar el pronóstico, y el segundo artículo más que nada para tener una idea de en qué va, ¿no? En el aspecto de la intervención, el manejo de estos pacientes que tanto por cirugía como por hemodinamia aún no se han dado los resultados esperados y aún falta mucho por intentar, para que a largo plazo estos pacientes tengan una mejor sobrevida. Bueno, el primer artículo del que les voy a hablar es una revisión que hizo el Hospital del Niño Enfermo en Toronto, donde evalúan, de acuerdo a la localización de la lesión y la severidad, el pronóstico de los pacientes después de reparaciones quirúrgicas. Obviamente, como introducción, postulan que esta patología, si bien como tal aislada, primaria, se presenta en pocos casos, en un 0.4, 0.6% de los pacientes, pues no es difícil verla en pacientes operados posterior a correcciones quirúrgicas, sobre todo en aquellos con conexiones anómalas totales de venas pulmonares. Ellos reportando en series incidencias del 10 al 17%. Y hablan de cómo existen actualmente pobres resultados tanto en el manejo quirúrgico como intervencionista, con estas mismas series llevando tasas de mortalidad que van del 46 al 80%. Si bien lo más estudiado es la dimensión en la porción proximal, y por porción proximal me refiero a la porción en la que la vena llega al atrio izquierdo, ellos postulan que debe de evaluarse no solamente esa zona, sino zonas de mayor estrechez o la porción que ahorita vamos a ver a nivel de la bifurcación de las venas pulmonares como factor pronóstico en los pacientes después de haberse operado. El estudio que ellos hicieron fue una revisión, fue un análisis retrospectivo de reparaciones de pacientes con estenosis de venas pulmonares desde 1990 al 2012, en los cuales ellos contaban con algún estudio de imagen, ya fuera resonancia magnética o tomografía, como parte de la evaluación postquirúrgica en los pacientes. Tomaron 31 casos de todas las correcciones que se hicieron de patología durante ese tiempo y analizaron del expediente clínico datos demográficos, el diagnóstico con el que contaban, el procedimiento quirúrgico que se hizo y pues ahora sí que datos del seguimiento que tuvieron de estos pacientes, que fue aproximadamente de 4.8 años.
Se estudió tanto en la angiotomografía como en la resonancia, la morfología y la fisiología de las venas pulmonares. El estudio anatómico principalmente se hizo con los softwares que ustedes ven apuntados aquí en la diapositiva, los primeros dos para el análisis angiográfico y el tercero, perdón, para el análisis de flujo por resonancia magnética, y se hizo un análisis del diámetro en lo que ellos catalogaron la porción upstream y la porción downstream, siendo la primera aquella que se encuentra en la porción más distal, justo a nivel de la bifurcación de estas venas pulmonares, y el diámetro downstream a nivel proximal, donde la vena pulmonar llega al atrio izquierdo. Evaluaron de manera ortogonal estos diámetros, obtienen un diámetro mayor, un diámetro menor, y a partir de ahí toman un área. Esta área la suman tanto de las 4 venas y obtienen a partir de ahí un área total de venas pulmonares indexada por metros cuadrados. Por lo tanto, ellos obtenían en todos los casos el área en milímetros cuadrados por metro cuadrado. Esto lo pudieron comparar después con el área total de venas pulmonares inferidas. Y esta fue provista gracias a un análisis de regresión lineal que se había hecho ya desde el 2005, en el cual se le hizo estudios ecocardiográficos a 500 pacientes, y a partir de ahí pudieron normalizar los tamaños que debe de tener un paciente de acuerdo a su superficie corporal, utilizando esta fórmula. En el caso de las venas pulmonares es variable de acuerdo a la estructura anatómica que se esté buscando, pero en el caso de las venas pulmonares la fórmula era dos constantes, como ven ahí. La primera es multiplicada por la superficie corporal y la segunda es a la potencia. Esta área total de venas pulmonares inferidas es únicamente a nivel del diámetro que nosotros consideramos el diámetro proximal o el diámetro que ellos catalogan como downstream. No hay ninguna área total inferida para el diámetro a nivel de la bifurcación de las venas. Cabe mencionar también que si existía una porción más pequeña en el análisis que hacían por tomografía o resonancia, también se hacía la medición de esos diámetros y también se evaluaba un área obtenida en esa porción. Clasificaron el tipo de lesión de acuerdo a la relación que existía entre el área a nivel de la bifurcación con el área a nivel de la llegada al atrio izquierdo. Si la relación era mayor a 1.5, como ven en la imagen, se clasificaba en una vena pulmonar predominantemente con lesión a nivel proximal. Si la lesión tenía, o más bien si la relación de estos dos áreas era menor de 0.5, se catalogaba una lesión predominantemente distal o de upstream. Y en el caso de mantenerse entre 0.5 y 1.5, obviamente cuando las áreas se consideraban normales, esta era una vena normal, pero cuando las áreas daban un calibre estenótico, se consideraba que la hipoplasia era difusa. Ahorita vamos a ver cómo llegaron a este número de 50 milímetros cuadrados por metro cuadrado durante el análisis mediante una gráfica de dispersión que se realizó en el estudio. Los pacientes estudiados fueron 31, como les había dicho. De esos 26 pacientes, que consisten en el 83%, tenían alguna patología congénita asociada, y 20 de ellos tenían una estenosis primaria, 11 de ellos con patología postquirúrgica. Como pueden ver, eran todos los pacientes que se habían encontrado con conexión anómala total de venas pulmonares, y todos los pacientes con ventrículo izquierdo hipoplásico fueron pacientes postquirúrgicos. En el caso de los pacientes con ventrículo izquierdo hipoplásico, uno fue por la colocación de un stent atrial que logró que al momento de colocarse generó por el punto en el que se encontraba fibrosis a nivel de la zona de la vena pulmonar superior derecha, que llevó a una posterior estenosis. Y en dos casos de ventrículo izquierdo hipoplásico fue secundario al trasplante cardíaco. El otro paciente fue un paciente que fue operado por una estenosis venosa pulmonar aislada. Y en la imagen de la derecha, aquí vienen ya descritos todos los pacientes de la serie de 31 casos, en el que, entre otras patologías de importancia, estaba la doble vía de salida del ventrículo derecho,
y pacientes con canal AB o atresia tricuspidia. Cabe mencionar que las técnicas quirúrgicas utilizadas en la mayoría de estos casos era la técnica sutureless en 18 casos, únicamente sutureless unilateral en 12 casos, que es el 39%, y solamente un caso se manejó con parche de pericardio para ampliar el diámetro de esta vena pulmonar. Las variables demográficas, estos pacientes tenían una edad de 226 días, aproximadamente 7 meses al momento del procedimiento quirúrgico, y se refiere a un peso medio de 6.2 kilos, con estancias hospitalarias de 18 días. Dentro de los resultados, estas son todas las variables evaluadas en el estudio. Como pueden ver, en la primera columna están los diámetros de cada una de las venas en su porción proximal, en su porción distal y posteriormente las áreas en la porción proximal, en la porción distal y en la porción más estenótica. Separan, además del total, a los pacientes vivos y a los pacientes que fallecieron durante el seguimiento, que en este caso fueron 11. Cabe mencionar en este caso que, a excepción de un paciente, hubo una afección en más de una vena en casi todos los casos, principalmente en 2 venas en un 52%, en 3 venas un 10% y en 4 venas en un 35%. Y la mayoría de la afección solía ser unilateral en un 55%, contra bilateral en un 45%. Afecciones comunes era mayor en el lado izquierdo, ¿sí? Solamente cuando había afección unilateral, o sea, estoy hablando del 55%, hubo un caso nada más que tuvo afección de venas derechas y todas las demás afecciones unilaterales eran del lado izquierdo. De hecho, la vena pulmonar superior izquierda estaba afectada en 97% de los casos, solamente un caso no tenía afección de esa vena. La vena pulmonar inferior izquierda tenía 29 casos con afección, solamente 2 casos no tenían afección. Y en las venas derechas, la probabilidad de tener afección era del 48 y del 39%, porcentajes bastante menores. Dentro de la evaluación de áreas totales de las venas pulmonares, lo importante a recordar de esta gráfica, de esta tabla, perdón, que les estoy mostrando, es la evaluación del valor obtenido por el área inferida. Ahora, esta es, les digo, la gráfica de dispersión en donde evaluaron a los pacientes de acuerdo al área total medida y la compararon con el área total que se predecía de acuerdo a la fórmula que les había comentado inicialmente, e identificaron el punto de corte para catalogar a los pacientes como una vena pulmonar estenótica, aquella que estaba por debajo de 50 milímetros cuadrados por metro cuadrado. Esto con una sensibilidad del 85%, una especificidad del 82%, un valor predictivo del 90% y un valor predictivo negativo del 70%. Dentro de la evaluación de área total, la media de la porción proximal o aquella downstream era de 162 milímetros cuadrados por metro cuadrado, con un rango entre 119 y 275. La media del diámetro a nivel de la bifurcación era de 263 milímetros cuadrados por metro cuadrado, con un rango de 205 hasta 415. Y la zona donde encontraron mayor estenosis, que solo la encontraron en 18 pacientes, fue de 163 milímetros cuadrados sobre metro cuadrado. Dentro de la clasificación que les había comentado, el 64% tenía una relación mayor de 1.5 a 1. Esto significa que la gran mayoría, su zona de afección era a nivel distal, a nivel de la llegada con el atrio izquierdo. 19.8% tenían afección difusa de esa vena pulmonar y solamente el 7% tenía una afección principalmente a nivel de la bifurcación. Cabe mencionar que de estos, 9.2%, o sea, 3 casos, no fueron posibles de evaluar porque tenían obstrucción total de alguna de las venas. Entonces ya no era factible hacer este tipo de clasificación en esos pacientes. Se hizo un análisis de flujos utilizando resonancia magnética. De hecho, es importante mencionar que de este estudio no se pudo ya llegar a muchas conclusiones por la cantidad de pacientes a los cuales se le hizo este análisis. Lo que sí lograron entender es que la diferencia de flujos entre las venas estenóticas y no estenóticas era importante, más no significativo, de 0.57 contra 1 litro por minuto por metro cuadrado. O sea, lo que ya sabemos, una vena estenótica no llevaba el adecuado flujo, sin embargo, había
redistribución de flujo, ¿sí? Esto lo vimos en 13 de 20 pacientes. Significa que la cantidad de flujo que normalmente espera uno tener en este paciente para alcanzar un gasto sistémico adecuado, se veía en 13 de esos 20 pacientes. Y esto era importante porque eso implica que en cierta manera estas venas pulmonares compensaban a esta vena estenótica y se observaba que estos pacientes sobrevivían más. Uno de 13 pacientes en estos casos con redistribución de flujo falleció, comparado con 3 de 7 pacientes en los cuales no se observó esta modificación en los flujos al momento de hacer el análisis. La mortalidad hospitalaria del 9.7%, 3 de los 31 pacientes, 2 de ellos fueron por recurrencia de la estenosis pulmonar y otro fueron por secuelas infecciosas. Y encontraron una supervivencia en el seguimiento a 8 años de 75% al año, 69% a los 3 años y 64% a los 5 años. Algo que llamaba la atención era la diferencia de áreas entre los pacientes vivos contra los pacientes que fallecieron. En el área a nivel proximal, a nivel de la llegada del atrio, la diferencia de área de 233 contra 130 milímetros cuadrados por metro cuadrado, esto con una significancia estadística. De igual manera, el área máxima en la porción estenótica, 207 contra 119, era de significancia estadística y no lograron identificar un cambio significativo a nivel de la bifurcación de las venas pulmonares, aunque la diferencia sí fue importante, de 313 contra 220 milímetros cuadrados por metro cuadrado. Hicieron un estudio de análisis univariado para evaluar factores de riesgo en los pacientes posoperados después o que están catalogados como estenosis y están posoperados. Dentro de ellos encontraron la edad de la operación, la superficie corporal del paciente, el área total del diámetro a nivel de la bifurcación y el número de venas pulmonares estenóticas como factores de riesgo. Sin embargo, ya en el estudio multivariado pudieron encontrar 3 factores importantes, de los cuales 2 son de relevancia durante el primer año de seguimiento y el tercero es de relevancia después del año y en el seguimiento a largo plazo. El primero de ellos fue el diámetro a nivel el área total a nivel de la bifurcación. ¿Sí? Y ellos encontraron un punto de corte de 260 milímetros cuadrados por metro cuadrado. Posterior a este punto, la mayoría de los pacientes tenían una supervivencia por arriba del 80% en el primer año de seguimiento. Otro de los valores fue la cantidad de venas estenóticas. Si se fijan, utilizan las áreas que les comento, eran las catalogadas como de mejor supervivencia, los 260 milímetros cuadrados por metro cuadrado que ya les explicaba en la porción de la bifurcación y más de 160 milímetros cuadrados por metro cuadrado a nivel de la llegada al atrio. Y hicieron un análisis hipotético de acuerdo a las venas afectadas. Y aquí en este caso, cuando existía más de 1.5 venas, o sea, de 2 para arriba, venas afectadas, se consideraba que el paciente tenía peor pronóstico y menor supervivencia. Este es el análisis a largo plazo en los pacientes y esto es el área total identificada en la porción próxima, o sea, la porción de la llegada al atrio izquierdo. Y aquí, como les decía en la tabla, en la gráfica anterior, el punto de corte era 160 milímetros cuadrados por metro cuadrado como el parámetro de supervivencia. Entonces, lo que cabe rescatar de este artículo son varios puntos, ahorita los voy a comentar. Antes de eso, les voy a decir, la restenosis que presentaron estos pacientes fue en 10 casos, de los que llevaron seguimiento en casa. Obviamente estoy hablando de 10 más los 3 pacientes que fallecieron hospitalariamente. 7 pacientes no se les hizo ninguna otra intervención, de los cuales 3 siguen vivos y 4 fallecieron por progresión de la enfermedad. Y hubo 3 procedimientos subsecuentes, una revisión de una de las lesiones con técnicas suturales, una neumonectomía y en un caso se hizo una colocación de stent. Sin embargo, este caso fue más bien con fines, parece ser, paliativos. Era un paciente que ya tenía patología de 4 venas, una de esas 4 venas ya estaba completamente ocluida, se permeabilizó la vena que estaba totalmente ocluida y se le colocó un stent.
Sin embargo, el paciente fallece posterior en el seguimiento ya en casa. Dentro de las conclusiones y lo importante que debe quedarnos de este artículo es que nos permite tener una definición más objetiva de patología de venas pulmonares. Nos ofrece ese punto de corte que puede ser de 50 milímetros cuadrados por metro cuadrado como un punto para evaluar a un paciente con estenosis de venas pulmonares. Segundo, nos da parámetros de supervivencia. A corto plazo nos da el número de venas afectadas y el área total a nivel de la bifurcación, y lo que es a largo plazo el área total, pero a nivel de la llegada al atrio izquierdo, como tal, para darle un seguimiento a estos pacientes que, como sabemos, una vez que son identificados, es difícil el tratamiento que les podemos ofrecer y podemos tener una idea más clara del pronóstico para saber cómo, pues ahora sí, intentar por otras vías ayudarles. Y eso es parte por la cual quería hablar del siguiente artículo. Este es un artículo que hicieron en el 2019 el doctor Ashraf Khan y el doctor Ataed Kureshi en el Hospital del Niño de Texas, en el que hablan sobre el uso de stents liberadores de fármacos como parte del tratamiento en pacientes con estenosis pulmonar, de venas pulmonares. Y hacen una revisión de los casos que se manejaron desde 1993 hasta noviembre del 2017. Todos pacientes con patología ya fuera congénita o posquirúrgica de venas pulmonares, excluyendo a aquellos pacientes con antecedentes de fibrilación atrial, principalmente por el grupo etario y además porque son pacientes que se ha demostrado que con el uso de stents metálicos tienen muy buen pronóstico, pacientes con fibrosis mediastinal o pacientes que nada más utilizaron angioplastía con balón como parte de la terapéutica. No voy a andar mucho en el procedimiento de cateterismo. Lo importante del procedimiento fue que durante la evaluación inicial, el análisis del diámetro que obtenían era con base en un disparo en cuña que se hacía desde la arteria pulmonar ipsilateral. Se hacía punción transeptal en caso de no tener un septum interatrial, o más bien un defecto interatrial. Se hacía angioplastía con balón inicial en todos los casos, en lesiones importantes y en su mayoría de manera inicial con un balón coronario, pero tenía características de manejar presiones altas y no ser compliante. En el caso de que ellos no lograran vencer la estenosis principal para colocar un stent de primera instancia, llegaban a utilizar lo que es el Curing balón, que es aquel que tiene esas navajas y que puede y nos permite abrir un poco más de manera, pues ahora sí, traumática la lesión para darnos la oportunidad de anclar un stent de manera adecuada. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de los stents utilizados, pero una vez realizado el procedimiento, el manejo posterior de estos pacientes solía ser únicamente con antiagregación, utilizando aspirina, dosis de 3 a 5 miligramos kilo día. En el artículo ellos exponen este caso donde ven una lesión con una oclusión total, como pueden ver en la imagen número A. En esta imagen podemos ver una lesión que se encuentra en la vena pulmonar superior derecha. De hecho, es posterior a la llegada al atrio, es después de la bifurcación. En la siguiente imagen podemos ver cómo la permeabilizan pasando una guía coronaria a través de esta, para posteriormente hacer una dilatación con un balón coronario, que si se fijan, aún queda una porción estenótica, la cual es manejada utilizando un stent coronario. El stent a colocar idealmente, como les digo, ellos no optaban en todos los casos siempre por colocar un stent liberador de fármaco. De hecho, de acuerdo al diámetro al que buscaban llegar, era el stent que colocaban, porque los stents liberadores de fármaco ahorita tienen la limitante de que por arriba de 4 milímetros, estos stents se pueden redilatar de manera muy pobre comparados con aquellos que tienen menos de 4 milímetros. Y eso es por la conformación en la que están. Entonces, lo ideal de estos casos era poner un stent cuando era liberador de fármaco máximo de 4 milímetros, porque sabían que ellos podían redilatar después y llevarlo inclusive hasta 6 milímetros sin llegar a fracturarlo todavía. Obviamente la intención siempre era utilizar el stent más corto posible, porque lo que se busca evitar es que el stent, se meta a la bifurcación y produzca un efecto de jailing, en el cual, si bien no está afectado el retorno venoso, esos struts
sí generan un poquito de dificultad para ese flujo y disminuye más. O bien podía ocasionar protrusión a nivel del atrio izquierdo. Y de esa manera, una vez que protruyen en el atrio izquierdo, no es tanto problema de arritmias o lo que fuera, sino que es difícil volver a canalizar esos stents para que cuando presenten o requieran una nueva redilatación, se pueda hacer. De igual manera, se buscaba hacer angioplastías con balón en el caso de que se viera patología más distal a nivel de las venas. Dentro de los resultados obtenidos en estos pacientes, el grupo fueron 66 pacientes. Dos de estos se colocaron en ambos grupos porque recibieron stents de ambos grupos. El stent que ven en la segunda columna es aquel que recibió el stent metálico y el de la tercera columna es el liberador de fármaco. En el primer grupo, que fueron 69 stents para tratar 58 lesiones, y en el segundo grupo 111 stents, fueron casi el doble y se trataron 105 lesiones. Algo que cabe destacar que fue muy importante de este estudio es que había una discrepancia muy importante en la edad de los pacientes al momento de realizar el cateterismo y el peso del paciente de igual manera. 16.5 meses contra 8.4 meses y el peso de 8.2 contra 6.3. Pero si vemos el rango va de 3.2 hasta 39 kilos y en el caso de los pacientes que recibieron el stent con liberación de fármaco, nada más llegaban hasta los 17 kilos. En el resto de los datos, pues sí eran similares, sí tenían involucro de ambos pulmones, sí hubo casi la mitad de los casos tenían venas con atresia y la mayoría de los casos tenía más de una vena pulmonar afectada. En el grupo de los pacientes que tuvieron stents metálicos, que estamos hablando de 58 lesiones en 49 venas, 7 de ellas, 14%, no tenían ninguna intervención previa. 5 de ellas ya habían sido manejadas previamente con stent liberador de fármaco e inclusive ya se les había hecho un segundo cateterismo para colocar otro stent liberador de fármaco, ya fuera sobre la lesión o en una porción posterior o proximal al stent. El diámetro de la lesión tuvo un incremento de 2.9 milímetros y se llevó hasta 7 milímetros y el gradiente de la lesión fue de 10 milímetros de mercurio y bajó a 2.1 milímetros de mercurio, refiriéndose únicamente a 3 complicaciones mayores. Una de ellas fue una movilización de stent, otra fue edema pulmonar que requirió de manejo con incremento del apoyo ventilatorio y sangrado excesivo que ameritó una dosis de protamina posterior al procedimiento, y hubo 2 complicaciones menores, un bloqueo completo transitorio y un embolismo aéreo que no dejó secuelas en el paciente. Estos son todos los stents metálicos utilizados. Cabe mencionar pues los que se utilizaron con mayor frecuencia: el stent Palmas Blue, el stent Genesis XD, Palmas 4 y Palmas 8, todos estos de Cordis. En el grupo de stent liberador de fármaco vimos 105 lesiones tratadas en 79 venas. Se manejaron más venas atrésicas, 16 de ellas. De hecho, de esas 16, 2 fueron manejadas con... se colocó el stent mediante manejo híbrido y 2 tenían un stent de metal previamente colocado y en la porción más distal habían presentado esa oclusión total de la vena. 46 pacientes, el 58%, no tenían una intervención previa y 24 de estos ya tenían antecedente de una colocación de stent previa. Sin embargo, estos tenían estenosis en porciones proximales o porciones distales. De igual manera, el diámetro de la lesión tuvo un incremento de 1.3 hasta 3.8 milímetros y esto tiene que ver con relación a lo que les platicaba ahorita, de que el stent liberador de fármaco tiene diámetros o se llega a diámetros menores y el gradiente de la lesión fue de 12.6 a 2.8 milímetros. 3 complicaciones mayores, igual que el otro grupo, sin embargo aquí fue sangrado en el tubo endotraqueal, una hemorragia pulmonar posterior al cateterismo y en otras fue un trombo distal al sitio de la colocación del stent. Los stents que se utilizaron, aquí me equivoqué en la diapositiva, disculpen, es stent liberador de fármaco. En este caso se utilizaron más que nada los stent liberadores de everolimus, y después los liberadores de Paclitaxel y por último los de sotarolimus, que solamente fue el stent que ven en la última fila, el Resolute de Medtronic.
Esto es más o menos lo que les estaba explicando, el diámetro a nivel de la intervención, y esto quería que lo vieran para que notaran cuál era la diferencia en los diámetros que se logra obtener con un stent metálico versus un stent liberador de fármaco. El problema de este estudio es que debido a que los grupos no eran muy similares en cuanto a edad y peso, fue difícil hacer una comparativa como tal. Entonces, la comparativa que se hizo en este caso fue más bien con el tratamiento contemporáneo que están manejando, en el cual involucran a los dos tipos de stent, y el manejo en el que al principio se estaba dando únicamente stent liberador de fármaco como parte del tratamiento. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Aquí lo que quiero explicar es esos cambios de diámetros que, como ven, de 2.9 a 7 milímetros en el primer grupo y de 1.3 a 3.8, pues sí tuvieron alguna diferencia significativa. El cambio del diámetro fue de 4.1 milímetros medio en el lado del stent metálico contra 2.4, y el gradiente postintervención y el preintervención y postintervención que observamos ahí. Sin embargo, y lo que me pareció muy importante de este estudio fue el seguimiento en estos pacientes. Uno pensaría que por alcanzar un diámetro más alto, pues normalmente tendríamos una sobrevida mucho más alta. Y eso es algo que ellos buscan hacer más adelante con otro estudio. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una evaluación de lo que fue la pérdida del lumen absoluto porcentual y la relación o qué tanto iban perdiendo este diámetro interno con el pasar de los meses. Si observan, al momento del primer cateterismo, que en todos los casos, o más bien del primer seguimiento, perdón, que en todos los casos fue 6 meses aproximadamente después del procedimiento, en el cateterismo ellos encontraron diámetros o disminuciones de diámetros, como ven aquí en el segundo y en la tercera fila, de 6.9 a 4.9 en el primer grupo y de 3.7 a 3.1. Esto significa que la pérdida absoluta en milímetros que tuvieron aproximadamente todos los pacientes fue de 2 milímetros contra 0.59 milímetros en el segundo grupo, lo cual representa un 31% contra un 16%. Y esto es estadísticamente significativo. Esto significa que el stent liberador de fármaco pierde en menor cantidad, ¿sí? O se restenosa más lento que el stent metálico. Y esto también lo pudieron observar haciendo una relación por los meses de seguimiento, y dividiéndolo por esos meses, ellos ven una disminución del lumen mensual en el caso del stent metálico de 0.85 milímetros por mes contra 0.16 milímetros por mes en el caso del stent medicado. Y esto es importante porque aún llevándose a un diámetro casi el doble del que llegaron con el stent liberador de fármaco, la disminución de ese diámetro sigue siendo menor utilizando este stent liberador. La pérdida porcentual por mes de este diámetro es de 17.5% por mes, comparado con 4.4% por mes. Obviamente es difícil la comparativa porque estamos hablando de 58 procedimientos contra 105, pero pues me pareció un dato muy importante de este estudio. Este es el seguimiento a largo plazo de los pacientes, que como les digo, aproximadamente fue de 13.3 meses en el grupo de stent metálico, de 7 días hasta 9.9 años. Pueden observar que muchos de los pacientes requirieron redilataciones, y yo creo que esta gráfica lo único que ejemplifica es lo difícil que sigue siendo el manejo en estos casos, la necesidad de estar cateterizando varias ocasiones a estos pacientes para lograr seguir redilatando o inclusive colocando nuevos stents sobre las lesiones que ya tienen, o lesiones nuevas más distales que pueden llegar a presentar. Y este es el grupo de seguimiento de los pacientes con stents liberadores de hormonas, que de los 105 procedimientos, como pueden ver, redilataciones se requirieron en una ocasión en 37 pacientes, 2 en 15, 3 a 6 redilataciones en otros 13 pacientes. Sigue siendo una patología muy difícil de manejar, independientemente del beneficio que se les pueda dar, ¿no? Y hacen una relación entre estos pacientes con la terapia convencional que les decía, comparándolo con lo que están haciendo ahorita, en el que ya, además de usar solamente stents metálicos,
utilizan la combinación del stent metálico con el stent liberador de fármaco de acuerdo al diámetro que quieran obtener, y han visto que los pacientes que tienen ya vivos en el seguimiento, pues es un resultado prometedor al cual aspiran, debido a que pues ahora sí la supervivencia que han notado es del 74.7% en el seguimiento comparado contra 53.1% de los pacientes a los que se les daba únicamente el tratamiento con stents metálicos. El punto aquí importante de este caso es básicamente comparar esta serie con un estudio que ya se había hecho en el 2012, creo, por el hospital de Boston, en el cual evaluaron más de 70 pacientes a los cuales se les hizo una colocación de stent metálico, y de ahí nació la meta que se buscaba en pacientes de llevar las venas pulmonares a un diámetro por arriba de 7 milímetros en niños, por arriba de 10 milímetros en adultos, para considerar que tenían una tasa de supervivencia mayor. Tal vez esta meta ya está quedando fuera en el caso de pacientes a los cuales podemos tratar con stents liberadores de fármacos, en los cuales estamos conscientes de que no vamos a poder alcanzar esos diámetros, porque 7 milímetros, alcanzarlo en una vena pulmonar estenótica, es algo difícil, considerando que casi siempre la mayoría de los diámetros que consideramos sanos en estos pacientes suelen ser de 5 o de 6 milímetros. Entonces, esta nueva alternativa del uso de stent liberadores de fármacos para evitar la proliferación de miofibroblástica y de esa manera, sin conseguir efectos sistémicos que pueden conferir el uso de terapia inmunosupresora sistémica y simplemente dársela a nivel local, vamos, es una herramienta que ahorita puede ser la base para que más adelante se puedan manejar de mejor manera los pacientes con esta patología. Dicho esto, sigue siendo una patología muy difícil de manejar, sigue necesitándose múltiples cateterismos, como ven aquí, y esto implica no solamente eso, sino que el recurso que probablemente se ponen y se colocan estén cada vez que se hace este cateterismo nuevo. Sin embargo, pues ahora sí que esta terapia pues suena bastante buena, y tal vez sea la puerta o a lo que venga, ¿no? Enseguida en el tratamiento de esta patología, por lo menos en el aspecto de hemodinámica. Y yo creo que eso sería todo. No sé si hubiera dudas o preguntas. Muchas gracias, Orlando. No sé si tengamos ya por ahí. Qué bonito se ve La Paz. Muy bien, dudas, preguntas, comentarios. Pues de inicio me gustaría comentar que, pues como bien lo dijiste, la realidad es que es una patología bastante complicada. O sea, cuando nosotros nos enfrentamos a esto, no hablando de inicio de la cirugía, sino incluso desde que el niño se reopera, o más bien, perdón, el niño reingresa al hospital, pues el manejo y la toma de decisiones suele ser bastante difícil. Digo, creo que el primer artículo, alguna vez nosotros tuvimos la oportunidad de revisarlo en el hospital y te da un panorama muy importante para saber realmente qué intervenir y qué podríamos clasificarlo muy bien para saber a dónde vamos, ¿no? Desafortunadamente también muchos de nuestros pacientes llegan con sintomatología bastante complicada que nos hablan de que independientemente de la clasificación, pues habrá que hacer algo, ¿no? Entonces, pero creo que es un punto muy importante para poder ir determinando cómo va la situación de las venas pulmonares, clasificarlas y saber hacia dónde podía ir el tratamiento, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que las alternativas de tratamiento, creo que hoy, creo que podríamos hacer dos grupos importantes. El primero es aquel paciente que en el caso de la conexión anómala total de venas pulmonares que operamos y que es muy evidente que probablemente por cuestiones de la anatomía de los pacientes, llámese las conexiones infra, o que por alguna situación nosotros nos damos cuenta que la anastomosis quedó el corazón un poco rotado, etcétera, etcétera. Es bueno, ok, esa es una obstrucción que probablemente yo la podría esperar de la parte quirúrgica, pero aquel paciente que nosotros pensamos que resolvimos de una buena manera y hacemos un ecocardiograma y entonces el postquirúrgico nos dice que cero gradiente y que se ve perfectamente
el flujo de las venas y está libre y no hay gradientes de estenosis, pero que llega con nosotros al mes, a los 2 meses con una fibrosis espantosa, creo que ese es el caso que no quisiéramos tener. Y bueno, las alternativas de tratamiento, como bien lo decías, pues estos stents medicados tienen ahí como sus indicaciones. Algunos grupos hablan de estos medicamentos sistémicos. Alguna vez con David platicábamos de otro tipo de medicamentos que incluso los grupos de reumatología podían ir manejando, las dilataciones. Hoy por ahí nosotros estamos viendo la opción de ver no solamente el posoperatorio, ¿no? Sino si algunos genes o alguna con el grupo de investigación del hospital microRNAs que pudieran estar predispuestos o pueden predisponer la fibrosis en estos pacientes para poder tomar o inhibirlos incluso antes de la cirugía. Creo que la decisión difícil es aquel paciente que reoperamos y que decimos, ok, bueno, este niño ya se obstruyó, lo liberamos y a lo mejor esos pacientes poder iniciar un tratamiento sistémico de algunos inmunosupresores que están ahora funcionando muy bien. Definitivamente creo que sí es un tema bastante complicado. Todavía no hay hoy un tratamiento que nos hable acerca de cuál podría ser la resolución. Nosotros, digo, lo comentamos ya en alguna vez que hablamos de conexiones anómalas, el hospital tiene una muy buena serie de casos de conexiones anómalas. Afortunadamente el índice de obstrucción está dentro de lo reportado y no tenemos una obstrucción más allá de las técnicas quirúrgicas que hemos empleado desde el inicio no han cambiado. Por ahí también alguna vez hablábamos de que si era conveniente utilizar suturas absorbibles, no absorbibles, que si suturles, que si no suturles. Definitivamente no ha cambiado mucho la técnica y aún así la incidencia de obstrucción no es tan alta. Creo que sí ese caso del paciente que por idiosincrasia del paciente o por él hace una fibrosis espantosa, creo que es el caso a tratar, que definitivamente es muy complicado. Felicidades, Orlando Lavaz, que es un tema difícil, pero bueno, creo que ese primer artículo sí nos habla de una muy buena forma de ir clasificando y saber cuándo sí, cuándo no, cuál puede tolerar, cuál no puede tolerar. Y bueno, pues ojalá pronto ustedes por hemodinamia puedan resolver aquel caso que nosotros no quisiéramos reintervenir. No sé si exista algún otro comentario. Bueno, yo quiero felicitar a Orlando porque, en primer lugar, sí presentó sus 2 artículos, leyó sus 2 artículos, no se trató de una clase y eso, esa es la finalidad de un journal club, ¿no? Ver un artículo, generar controversia y, y darnos cuenta de que, pues de que todavía hay un problema ahí que no está resuelto, ¿no? Y que no lo han logrado resolver ni el cirujano ni el hemodinamista, pero tampoco los genetistas ni los hematólogos, pues, o los que estudian, ni los pediatras internistas o pues no sé, de enfermedades raras, ¿no? La verdad es que a mí me gustaron algunas cosas de los artículos. En primer lugar, me llamó mucho la atención que solo 7 pacientes eran de conexión venosa pulmonar anómala y que en el de 31, ¿cuántos fueron? 40 y sí, en el de 31 fueron 7 y en el otro estudio de todos modos sigue siendo, no es la patología, pues ahora sí que es la congénita más común, pero sigue habiendo bastantes patologías. Sí, y eso voy, que finalmente parecería que entonces tenemos, viéndolo desde el punto de vista de lo que nos toca operar a nosotros, que son los de conexión venosa pulmonar anómala, tenemos, o me da la impresión de que más bien estos de conexión venosa pulmonar anómala que hacen estenosis es porque tienen otra cosa, o sea, que no tienen que ver con la técnica, sino con el metabolismo propio del paciente. La otra es que que tradicionalmente, y también se menciona algo en los artículos, cuando tenemos obstrucción de venas pulmonares, no hablan, por ejemplo, en heterotaxia, pero sí en asociado a otras patologías, no necesariamente solo conexión venosa pulmonar anómala aislada, sino a veces en conexión anómala en conjunto con otra patología. Y creo que ha habido una evolución en cuanto a la evaluación real
de las venas pulmonares, sobre todo las intraparenquimatosas, que también, a fin de cuentas, pues si tenemos venas pulmonares intraparenquimatosas estrechas, pues la estenosis no la vamos a quitar, aunque dejemos ahí muy dilatada la llegada de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Yo creo que hay mucho más allá, o sea, hay mucho embriológico y genético de qué es lo que nos va a producir estenosis de venas pulmonares. A nosotros creo que lo que más nos importa es, o lo que más hemos visto es la obstrucción de venas pulmonares en el postoperatorio de conexión venosa pulmonar anómala total. Y pues como comenta Carlos, estamos dentro de la estadística, lo que quiere decir que no es ni la técnica, ni el manejo, ni nada, ¿no? Simple y llanamente era el paciente que iba a desarrollar la estenosis. Y la otra, también que hemodinamia nos está ayudando a tratar de dilatar las venas pulmonares, pero creo que tampoco los resultados son muy prometedores, ¿no? Pues ya lo vimos, todos acaban restenosando, con unos en corto plazo y otros a largo plazo, pero a fin de cuentas, parece que lo que no crece, no crece. Y mis respetos, porque si nosotros a veces a visión directa, con lupas, en cirugía, buscamos las venas pulmonares estenóticas y no las encontramos, pues ya me imagino por cateterismo poder pasar la guía, ¿no? Incluso, bueno, mencionan ahí las inferiores derechas, que son las más difíciles, pero bueno, yo creo que que es algo que todavía tiene mucho. Y como siempre digo, yo cuando hablo en generalidades de cardiopatías congénitas, volvemos a lo mismo. Hoy por hoy, las cardiopatías congénitas, la que quieran, se le puede ofrecer algo cuando nace el bebé, excepto, o la limitante está siendo para el manejo de cardiopatías congénitas, incluso para el trasplante, el, 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 el problema de la patología tanto de arterias como de venas pulmonares. Entonces, a lo mejor, en realidad lo que está pasando es que dentro de cardiopatías congénitas y todo, en realidad esto no es una cardiopatía congénita, sino es una anomalía pulmonar, o sea, es una patología pulmonar congénita que obviamente repercute en el corazón, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tanto neumólogos y a lo mejor algunos de estos a futuro tendrán que acabar con trasplante de pulmón, ¿no? Que esa es la otra que, bueno, yo no he revisado nada de esto de cuándo venas pulmonares alteradas nos llevan a tener que hacer trasplante pulmonar, pero, pero a lo mejor la patología es más bien pulmonar, ¿no? Pero felicidades, Orlando, gracias, estuvo padre. Muy bien, muchas gracias, Orlando. Doctor Liborio Solano, ya va a intervenir el maestro. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, saludos a Orlando. Buenas. Hola, Liborio, buenas noches. Se la pasa muy mal por allá el pobre. Sufriendo. Con mucha cerveza, con la calor. No, para felicitarte, estuvo muy bien la presentación. Es un dolor de cabeza para todo el mundo, con alta mortalidad y malos resultados, ¿no? Nos ha tocado en algunas ocasiones que pues pasar una vena pulmonar estenótica es a veces casi imposible. Entonces, los stents nos ayudan, pero realmente poner un stent pequeño realmente no nos va a servir, porque el niño crece, porque no podemos abrir la vena pulmonar y porque de todos modos se va a estenosar y se va a cerrar otra vez. Entonces, en algunos casos son paliativos. Realmente no vamos a hacer nada más allá, más de lo que se ha hecho, ¿sí? En algunas ocasiones sí hemos podido poner algunos stent grandes, principalmente niños grandes, que nos van a permitir llevarlos a un diámetro mayor de 7 milímetros y sí vamos a poder ayudarles, pero en los niños pequeños, que son la mayoría de los niños posoperados de conexión, realmente es un verdadero dolor de cabeza. Entonces, afortunadamente son los mínimos casos que no tenemos con frecuencia
y que eso nos ha permitido que pues la cirugía en general tenga buenos resultados, a excepción de esta situación. Y tanto quirúrgicas, incluso en algunas ocasiones ya nos hemos metido como segundo tratamiento, como tercer tratamiento, después de haber tratado de recuperar los pacientes de 2 o 3 cirugías con sutureless, pero realmente los resultados son malos. Entonces, lo mejor es tratar de evitar la movilización de las venas pulmonares. Creo que incluso habíamos dicho, habíamos acordado que cuando se tuvieran problemas de las venas pulmonares, se dejara una comunicación interauricular, porque a veces el cierre de la comunicación interauricular con un parche, pues nos imposibilita muchas veces ya poder perforarlo. El material y la fibrosis que se produce en el septum interauricular para poder atravesarlo, pues es demasiado duro y difícil de perforar. Entonces, no, obviamente no sabemos cuándo se van a obstruir las venas pulmonares, sino se dejaría una comunicación interauricular pequeña para poder accesar, pero en sí el tratamiento es difícil. Ya lo explicaron muy bien los medicados, los no medicados. Creo que redundaré yo mucho en el tema anterior, pero creo que actualmente estamos tratando de ayudar a los niños con este procedimiento. Estamos trabajando con cirugía cardiovascular y tratando de resolver los problemas de este tipo, ¿sí? No solamente de venas pulmonares, sino de otras situaciones. Pero, pues ojalá sigamos desarrollándolo esto. Ojalá tengamos la oportunidad de ayudar a estos niños para que, obviamente, tengamos más experiencia en estos cuidados y podamos, en un momento dado, tener mayores habilidades y mayor conocimiento de esta técnica para poderlo realizar. Sería todo principalmente. De acuerdo, Liborio, muchas gracias. Otra situación también, y ahí me gustaría escuchar su experiencia. ¿Qué pasa también con las obstrucciones que pueden generar estos mismos dispositivos a las estructuras vecinas, principalmente bronquios, y que eso también pudiera ir contribuyendo ahí al deterioro clínico del paciente? ¿Realmente existe y cuáles serían como los sitios más de mayor cuidado que tendríamos que vigilar? Realmente el tamaño de los stents que tenemos o que ponemos realmente no van a superar el tamaño real de las venas pulmonares. Okay. Principalmente puede estar relacionado a la manipulación de las venas pulmonares, a la fibrosis local, ¿sí? Que se va a producir, pero realmente un stent de 4 milímetros pues no te va a obstruir ni los bronquios, ni la aorta, ni otra estructura vecina. Obviamente, 4 milímetros en un neonato, pues es de tamaño importante, pero creo que es el tamaño que debe tener una vena pulmonar, 4 o 5 milímetros. En un niño más grande puedes poner un stent más grande, pero pues las estructuras adyacentes son de mayor tamaño. Sí podrían, si hay fibrosis o hay lesión alrededor del sitio de sutura, pues sí, se puede lesionar o sí puede contribuir al aumento de tamaño, pero realmente los tamaños en los stents no. A veces la fibrosis es tal que queda la cintura del stent, okay, y no podemos dilatarlo más allá del tamaño que tiene la vena pulmonar. Entonces realmente no se considera un problema dilatar el stent. Ahora no vamos a poner un stent de 10 milímetros, 15 milímetros en un neonato, porque ni podemos abrir, ni podemos entrar, ni podemos pasar el stent. Son estructuras extremadamente pequeñas
que a veces tenemos que hacer dilataciones subsecuentes para poder tan siquiera pasar un stent coronario, que son de French muy pequeños, ¿no? De acuerdo, muy bien. Sí, y bueno, también otra cosa que yo quería comentar es lo que mencionaste acerca de la CIA. Creo que también, no sé si fue en la última plática que tuvimos de conexiones anómalas, pero también ya está muy, muy definido cuál es el potencial, o sea, cuál es el paciente que potencialmente se puede obstruir, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes, conexiones supra, niños menores o más pequeños en cuanto a peso, aquel paciente que llegó ya con cierto grado de obstrucción, etcétera. Digo, comentar que nosotros como grupo sí hemos definido que aquel paciente que tiene esos factores de riesgo, les dejamos una CIA que, como bien lo dijiste, podría ayudar incluso pensando en alguna complicación en el postoperatorio. Creo que es una estrategia que hemos empleado en esos pacientes en específico. Así es, eso nos ayuda mucho, nos acorta el tiempo y podemos, obviamente, hacer muchas maniobras para la permeabilización de las venas pulmonares. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, te digo que a tratar de perforar un septum ya epitelizado con un material extraño, con un material protésico, pues es casi imposible, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien. No sé si existe algún otro comentario. Muy bien. Pues Orlando, de no sé si algo que quisieras comentarnos para que nos invite. Eso, ahorita vemos para Era allá. eso, ¿no? Eso quería que dijera, ¿no? O sea, está bien, pues, todos están invitados. Ya estamos acá alistando el cuarto de invitados, ya Eso. vayan nada más metiéndose al Google Calendar que vamos a hacer, le van poniendo sus fechas ya. Perfecto. No, además para felicitarlo de que ya está haciendo cateterismo, ya se reúnase Ya queremos seguir acá haciendo. Qué gusto. Ya está haciendo sus pininos por acá. Pues no se vio nada aquí, pues. Exacto. Decía que la educación es gratis hasta la preparatoria, pero hasta la alta especialidad salió gratis. No, hasta la alta, seguro que sí. No, pues no. Oye, y hasta no se vio nada. Cardiografistas. ¿Cómo, doctor? O sea, no solo gratis, sino que además hasta te robaste a nuestro cardiografista. Sí. Paquete completo. Sí, caray. Muy bien, Orlando. No, aparte no se la robó, la está explotando. Además, sí. Un poquito. No tiene vergüenza. Yo que tú concluí algo para parar la grabación porque esto está quedando para la posteridad. Y entonces sí, además lo van a reproducir en imagen. Sí, esto va a quedar aquí. Va a ser usado en tu contra. Orlando, adelante. No, pues ahora sí que creo que todo lo que se platicó al final, pues deja muy claro lo difícil que sigue siendo el manejo de esto. Las posibilidades terapéuticas siguen siendo pocas, entonces ahora sí que siendo completamente sinceros, esto se reduce mucho a la experiencia del grupo y a la directriz que suelen manejar, donde han visto que los pacientes suelen tener la mejor posibilidad de tener una mejor sobrevida, cuando sabemos que es muy pobre. Así que pues hay que seguir buscando, hay que seguir intentando y sinceramente todos estos procedimientos siempre son con la intención de tener muy claro que a los familiares lo que se les dice es que se está tratando de hacer lo imposible de estos casos. Pues. De acuerdo. Muy bien. Muy bien, Orlando, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Muy bien, bueno, pues de no ser así, muchas gracias nuevamente, de verdad, muchas felicidades. Ojalá que tengan muchos éxitos, que es un grupo que va a ir creciendo. Gus, muchísimas gracias por presentar esta sesión y gracias otra vez a Orlando. Muchas felicidades, esperemos que vengan muchas cosas buenas para ustedes. La próxima semana el doctor Enrique Pasos, nuestro cardioanestesiólogo, le tocará discutir la sesión, ya les comentaremos de qué tratará. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana y muchas gracias a todos. Que tengan muy buena noche.
Gracias. Noches. Saludos. Gracias, gracias.